Nosotros venimos transmitiendo desde las 9 de la mañana por Radio Fénix, también por mi Facebook y ahora por el Facebook del Partido Verde Animalista. Para los que recién se enganchan en la audición del Poder Real, les quiero contar que en el día de ayer a las 21:30 3 maleantes abordaron a mi hijo, le pusieron un revólver en la cabeza, le robaron el auto, las pertenencias. Felizmente mi nuera Natalia y mi nietito Mateo estaban en un corredor hacia el apartamento interior que tiene mi hijo en la calle Felipe Contucci, y vieron la escena y Natalia muy inteligentemente se quedó callada, quietita, logró controlar sus emociones, no gritar para no descubrirse que estaba allí. Lo cierto es que los malvivientes le pusieron el revólver en la cabeza, le llevaron todo, pero felizmente, dada la actitud magnánima de los mismos, no lo mataron. Si no, de lo contrario, hoy nosotros, en lugar de estar aquí en la audición, estaríamos en el velatorio de mi hijo. Ustedes saben que hace mucho tiempo nosotros venimos hablando de la guerra fratricida que viven los uruguayos, ¿verdad? La guerra que además tiene ribetes especiales en virtud de la incidencia del narcotráfico, a partir de que el Uruguay se convirtió en un narcoestado amparado por las leyes de Mujica, la ley de regulación del consumo de marihuana y la ley de bancarización. A lo largo de la audición anterior estuvimos hablando de las conexiones del narcotráfico con el sistema financiero y por supuesto con el aparato político. Yo hice una lectura muy importante en la audición anterior, pero que, dada la trascendencia, la voy a repetir. Aquellos que ya la escucharon van a reafirmar los conceptos. Quienes escuchan por primera vez van a ver por qué uno insiste en la vinculación que tiene el narcotráfico con el sistema banquero internacional, el sistema financiero internacional. Es una lectura del libro de Roberto Saviano, 000, que es un investigador italiano muy premiado, que vive hace mucho tiempo con custodias que velan por la vida de él, porque a partir de las investigaciones que hizo con respecto a este tema, el narcotráfico ha sido amenazado de muerte. Eso me olvidé decirlo en la visión anterior. En la página 98, refiriéndose al tema del negocio de la cocaína, dice: todos los bienes están obligados a someterse a la regla de la goma elástica. Todos excepto uno, la cocaína. No hay mercado en el mundo que rinda más que el de la cocaína. No hay inversión financiera en el mundo que rente como invertir en cocaína. Ni siquiera las subidas de acciones récord pueden compararse con los intereses que da la coca. En el 2012, el año en que salieron los iPhone 5 y el iPad mini, Apple se convirtió en la empresa más capitalizada que se ha visto nunca en una lista de cotizaciones. Sus acciones experimentaron una subida en bolsa del 67% en solo un año. Una alza notable para las cifras de las finanzas. Si hubieras invertido 1.000 euros en acciones de Apple a principios del 2012, ahora tendrías $1.670. No está mal, pero si hubieras invertido 1.000 euros en coca a principios del 2012, ahora tendrías 182.000, 100 veces más que lo invertido en títulos bursátiles, récord del año. La cocaína es un bien refugio, la cocaína es un bien anticíclico, la cocaína es el auténtico bien que no teme ni a la escasez de recursos ni a la inflación de los mercados. Quiero decirles que este libro es del 2014, es decir, que se estaba refiriendo a que tan solo en 2 años el aumento, el interés, el rédito de la inversión en cocaína habría sido 100 veces más que un título bursátil récord en la bolsa. ¿Qué significa esto, amigos? Significa que el sistema financiero internacional, como tantas veces lo hemos dicho, es
el destino final del rédito del tráfico de coca. Y ya ven los volúmenes de dinero que se manejan. En otra parte de este libro, refiriéndose a un narcotraficante importante, Saviano dice que el narcotraficante habla de los ricos que la pesan y los ricos que la cuentan. En la cocaína se pesa, no se cuenta. Nosotros ya hemos hecho esta alusión en otras audiciones. En el interín, entre la audición de las 9 y la que estamos llevando adelante, nos llamó Sergio Lamana, un amigo. Ustedes saben quién es Sergio Lamana. Ha tenido protagonismo en la vida política, un ex Tupamaro, mucho tiempo preso. Fue el que trató de traidor a Mujica en el Prado. Y nos llamó para hacernos acordar del libro blanco del Congreso, ¿verdad?, de los Estados Unidos, y también nos llamó para hacernos acordar donde se denuncia precisamente estas cifras y las implicancias del narcotráfico, y nos hizo acordar también de un episodio que hace muchos años atrás, los jóvenes no se acuerdan seguramente, o nunca lo han escuchado, que fue aquel tema de Irán Gate, el caso de Irán y el caso de los Contra, es decir, cómo el dinero de la droga administrado por los servicios de seguridad de los Estados Unidos sirvió para financiar tanto las políticas de hostigamiento a Irán como las políticas de desestabilización de la revolución sandinista. Es decir, se utilizó el dinero de la droga para que la Central de Inteligencia Americana llevara adelante esos procesos de desestabilización que son tan comunes, como el que están llevando adelante, sin lugar a ninguna duda, en Nicaragua, en Venezuela, donde evidentemente la dictadura criminal, genocida de Maduro se ve indudablemente asediada también por la intervención de la Central de Inteligencia Americana, generando toda la desestabilización. Es decir, es una situación muy importante, geoestratégica, donde se juegan muchos intereses y no hay buenos, hay intereses. Pero volvemos a la situación nacional. Volvemos a la situación nacional porque el tema de la cocaína hay que verlo en sus facetas más importantes, que son las que no toca el sistema político. Porque nosotros entendemos, ya lo hemos dicho, que el sistema político está transversalizado por la cocaína, por la droga. Ya lo hemos dicho anteriormente, las grandes campañas electorales que se han llevado adelante y que se seguirán llevando adelante hasta noviembre, con un dispendio de recursos imponente, deberían ser auditadas. Esto que está proponiendo la calle Pou de auditar al gobierno en caso de que él sea presidente, lo cual implica también auditar la participación de los blancos en cantidad de situaciones de corrupción, como por ejemplo el contrato ROU-UPM. Por eso es que no le creemos a la calle, porque cantidad de blancos están implicados en los hechos de corrupción. Creemos que es humo, creemos que es campaña electoralista, creemos que es mentira. Y como ya estamos acostumbrados a la mentira de la calle, porque la calle ya mintió en campaña electoral, ya dijo en su momento que iba a revisar el contrato ROU-UPM, y cuando se firmó el contrato complementario dijo que no se podía revisar, cosa que nosotros advertíamos, que los advertíamos a ustedes, hablando de los contratos de inversión del Banco Mundial, creación de Teresa Terminacián, por los cuales si usted los modifica va al CIADI y el CIADI le cobra un ojo de la cara. También en esto no le creemos, no va a auditar absolutamente nada. ¿Saben por qué no va a auditar absolutamente nada? Por lo que les acabo de decir, porque el Partido Nacional está vinculado a la corrupción. El Partido Nacional es corrupto. El Partido Nacional colaboró con la maquinaria de impunidad, generó la maquinaria de impunidad, dio los votos para generar la maquinaria de impunidad. Tuvo directores en Pluna, tuvo directores en el Banco República, tuvo directores en ANCAP, en todos los lugares donde hubo corrupción y que el doctor Sánchez lo denunció, el Partido Nacional estaba presente. Y denunció 5 años más tarde el caso de Pluna, y denunció 4 años más tarde el caso de la regasificadora, donde tenía directores en ANCAP. Por lo tanto, sabemos que es pura campaña electoral, que no va a denunciar y no va a auditar absolutamente nada.
Pero sí sería importante auditar las cuentas del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio por nuestras sospechas de que el narcotráfico haya hecho algún tipo de contribución. Por supuesto que en forma muy velada, a través de testaferros, a través de toda una ingeniería jurídica, que el Partido Nacional la conoce muy bien. El Partido Nacional tiene un experto. El Partido Nacional tiene al doctor Posada, el doctor Ignacio de Posadas, el dueño del estudio Posada, Posada y Vecino, que la revista Sudestada el otro día desenmascaraba su participación en el lavallato, en la ingeniería jurídica del lavado de activos de la corrupción brasileña. El mismo estudio jurídico que contrató Mujica para quitarle la licitación a la jurídica de UTE y de ANCAP, en el caso de la regasificadora, y entregársela al estudio de Posada, con las consecuencias que ustedes ya saben y que están pagando, que están padeciendo. Entonces, ¿qué me va a venir a hablar Cuquito Lacalle de que va a hacer auditorías? Cuando en su partido tiene expertos en engaño, en estafas, en lavados. Claro, ellos se juntan los tres y los grandes medios de comunicación son cómplices de esa situación para poder vender humo. Tienen inmersos a los uruguayos en una nube de gases. El problema, amigos, en la cocaína es que después de esta lectura, después de analizar que en un contenedor, como decía hace un ratito atrás, van 1.100 millones de dólares, que en un avión van 600 maletas que representan otros tantos millones de dólares, ¿quién se resiste? En el juicio del Chapo Guzmán se hablaba de sobornos del orden de los 10 millones de dólares. ¿Ustedes creen que las maletas salieron sin control alguno de la Fuerza Aérea, de la aduana, de la policía, por error, por ineptitud? No, amigos, mire, leyendo este libro en materia de cocaína, y y muchos libros, leyendo solamente el diario, viendo las cifras nomás que se manejan, no hay errores, no hay errores. Hay sobornos, hay coima. Porque estas cifras, además, son las cifras que mueven, son el combustible imprescindible del sistema financiero internacional. Si los servicios de seguridad, la DEA, la CIA, la NSA, el Mossad, el MI6, 7 de Inglaterra, si el Instituto Policial Uruguayo está transversalizado por la cocaína, por la droga, como no podría ser de otra manera, si tenemos sospechas fundadas de que el sistema político esté transversalizado, no en balde se produce la legalización de la marihuana, pero la legalización de la marihuana es la apertura para que se inicien los jóvenes en el consumo. Es la promoción de la drogadicción. Mujica tiene la responsabilidad de haber sido un promotor de la adicción. Recuerden cuando Alberto Brescia nos dijo a los uruguayos que se fumaba un porro antes de ir a la Casa de Gobierno porque le despejaba la mente para gobernar. Bueno, así estamos, ¿no? Recuerden cuando Canepa, vinculado al tema de la droga, marihuana es droga, nos decía que no podían cerrarse las bocas de pasta base y de marihuana y de droga, de expendio de droga, porque afectaba el índice de trabajo en el país. Yo lo denuncié penalmente, conozco el tema porque hice la denuncia penal. Por supuesto, fiscales y jueces inmediatamente archivaron, porque en aquel momento era el secretario de la Presidencia de la República o el prosecretario de la Presidencia de la República. Y como siempre sucede con nuestro Poder Judicial, pega para abajo, es cobarde, no se anima, y entonces pasa lo que pasa. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. El poder de la droga en este momento, y según ya lo hemos visto de conformidad con esta lectura, es brutal. El otro aspecto que tiene la droga es que se manejan códigos, se manejan metodologías de terrorismo.
decir, son terroristas. Ustedes saben lo que ha pasado en México, ustedes saben lo que ha pasado en Colombia, ustedes saben lo que han pasado en cantidad de países donde los carteles dominan. En Brasil, la matanza esta de las cárceles. En el Uruguay. No hay que ir lejos, amigos. Estamos viviendo en el Uruguay territorios liberados, donde las guerras de narco llevan vidas de narcotraficantes, de sicarios, de peones, a veces de inocentes. Las conocemos. Hemos estado en causas de esa naturaleza. Es decir, no nos es un tema ajeno profesionalmente. Yo no estoy payando en este tema. En otras audiciones les conté que hubo un caso en el que particularmente me asusté y no lo tomé, porque se trataba de policías matando policías, policías narcotraficantes matando a policías honestos que querían desenmascarar la mafia de la cocaína dentro del instituto policial. Y yo hoy estoy corriendo riesgo, amigo. Yo hoy me estoy jugando la vida hablando de esta manera. No lo va a hacer ningún candidato a la presidencia de la República. Al contrario, alguno tal vez salga a denunciar. Que qué barbaridad el doctor Osalle poniendo en sospecha a los políticos uruguayos, a estas figuras inmaculadas que tienen al país en esta situación. No les quepa la menor duda. ¿Y sabe lo que va a pasar también? Que los grandes medios de comunicación nos estén excluyendo de las invitaciones, de las noticias, de las menciones. ¿Sabe lo que va a suceder? Mucho arrastrado a Ecahuete, que ya sucedió, salga a decir que mis comentarios no son ni siquiera para comentarlos, o nuestras proposiciones, nuestras conceptualizaciones no dan ni siquiera para comentarlos. Claro, son arrastrados, mercenarios, rentados. Es el caso, por ejemplo, de un periodista mercenario, arrastrado, miserable, que dijo que no llevaba psicópatas al programa. Porque nosotros estamos hablando de narcoestado. Y nosotros hablamos de narcoestado antes de estas incautaciones. Ustedes pueden buscar los registros. Nosotros nos adelantamos a esta situación, porque la conocíamos, sabíamos qué estaba pasando en el país. Fuimos los primeros en hablar de una guerra fratricida. Fuimos los primeros en hablar de un narcoestado. Y fuimos también los primeros en llevar adelante la campaña contra la bancarización obligatoria. ¿Por qué? ¿Y por qué de llevar el dinero de los uruguayos a los lavadores, a la cabeza de todo este andamiaje de corrupción del siglo XX y siglo XXI? Creo que cada vez tiene ribetes más terribles, ¿verdad? Horrorosos. Yo siempre digo, tengo 61 años, por eso tengo incluso este discurso jugado, con riesgo de vida. Pero nos preocupa enormemente, amigos, que le estamos dejando a la futura generación. Y ¿saben qué? Lamentablemente, el Uruguay como laboratorio, los uruguayos como conejillos de India, estas generaciones actuales, con un trabajo de indoctrinación perverso del Partido Comunista, nada más perverso que el Partido Comunista. Le digo la verdad. Fui compañero. Tengo que decirle la verdad. Fui compañero. Hacíamos pegatinas juntos. Recuerdo a Ariel Brusone, o el viejo Rodela, marxistas-leninistas. Hacíamos las pegatinas por Sayago con el Partido Comunista. También estaba el PDC, también estaban los socialistas, también estaban los independientes. Yo era un gurí. Y por cierto que escuchaba en aquella época a los detractores. Y bueno, generaba algún tipo de duda, pero también estaba el trabajo de indoctrinación que se hacía, ¿no? Que se sigue haciendo. Y hay que desenmascararlos. Es un partido ontológicamente perverso. Es ontológicamente perverso. Hoy el Partido Comunista juega un rol muy importante, pese a que desapareció en el mundo, pese a que los países donde gobernó el comunismo es detestado. Yo estuve en Estonia, Letonia y Lituania, donde hubo ocupación nazi y ocupación comunista. Y esto no quiere decir que sea una apología del nazismo ni cosa que se le parezca. Pero los niveles de terror
y aborrecimiento que tienen esos países es tal vez más grande por el comunismo que por el nazismo. Los dos son aborrecidos, sin lugar a ninguna duda. Pero uno constata, tal vez porque fue posterior en el tiempo y por lo tanto tiene contacto con las generaciones que sufrieron la dominación, la última dominación, el grado de aborrecimiento, lo que lo detestan, no está escrito. Que es el grado que yo experimento en este momento, ¿no? Y lo experimento porque están trabajando precisamente para los grandes grupos elitistas financieros internacionales, la gran corporatocracia internacional, los plutócratas, los mega ricos, los dueños de la cocaína, en una palabra, porque todos estos grupos de inversión, BlackRock, Vanguard, son dueños de los bancos. Y al ser dueño de los bancos es donde va el dinero de la cocaína, donde van los réditos, esto que acabo de decirle, multiplicar por 100 lo invertido en pocos meses. ¿Cómo opera el Partido Comunista? Opera a través del asistencialismo, de la forma más perversa. Opera a través de los sindicatos, del PIT-CNT. Opera creando división, dividiendo, confrontación. En todas voy perdiendo, sin duda. En todas voy perdiendo. Te lo decía hoy a mi cónyuge antes de salir para aquí, a Álvarez. Pierdo en todas. Ahora, cada vez que pierde Salle, pierde el Uruguay. Cada vez que una denuncia mía se archiva, cada vez que un concepto mío pierde ante la opinión pública, pierde el Uruguay. Y es lamentable. ¿Soy perdedor? Sí, soy perdedor. Soy perdedor, sin duda. Como es perdedor todo el pueblo uruguayo en este momento. Como habría sido perdedor si le pegaron un tiro en la cabeza a mi hijo anoche. O como es perdedora la familia que perdió al trabajador de 43 años en La Paz ayer. ¿Y por qué somos perdedores? Porque nos enfrentamos al poder. Porque nos enfrentamos a la cocaína. Porque los mismos grupos financieros internacionales de los Rothschild, de los Rockefeller, de los Soros, de los Warren Buffett, de los Barbour, de Blackfein, de Paul Singer, figura preponderante en la financiación de la ideología de género. Paul Singer, figura preponderante en la financiación de las campañas de ideología de género. Sionista, hijo casado en matrimonio gay en Inglaterra. Ojo al gol, ¿eh? Miren quiénes financian a los que ganaron ayer, ¿eh? A no comerse la pastilla. No polemizan. Por algo la ONU, que es caja de resonancia de estos grupos que dominan el mundo, vino a interferir en el plebiscito. Festejen, uruguayos, festejen. La mano viene complicada. Somos los únicos que acusamos al sistema financiero de narcotráfico. Somos los únicos que decimos que la Fiscalía General y el Poder Judicial no se animan a investigar. Que el Ministerio del Interior no se anima a investigar. Porque el Ministerio del Interior está transversalizado por la cocaína. Miren a Leal, un gran funcionario de UTE. Váyase las conexiones. Y al tiempo que penaliza a la última parte de la cadena del narcotráfico, a las propias víctimas del narcotráfico, que a su vez son distribuidores para pagarse su adicción y para complementar sus ingresos, que no cabe la menor duda, y para no trabajar, porque mire que no los estoy poniendo de santo, ¿eh? Mire que el Fraude Amplio se encargó de crear una juventud lumpenizada. Ahí tienen los índices de la educación, los datos de la educación, que no quiere saber de nada con el trabajo, que son una manga de atorrantes, como conejo negro. No hay mago que los haga trabajar. Claro, ¿qué los hace trabajar? Si el Partido Comunista, a través del MIDES, con los planes asistencialistas de Paul
Wolfowitz del Banco Mundial. Ahora cambió, lo echaron por ladrón, siempre se lo digo. Pero es del Banco Mundial, es del sistema capitalista, es de la cocaína. Es el asistencialismo del Mides, es el asistencialismo que quieren los carteles de la droga, vale decir los banqueros. ¿Por qué? Porque es una forma de tener desmovilizada a gente que sufre las consecuencias del modelo, la exclusión del modelo. Entonces, se le da un dinero, una propina, y al mismo tiempo, como tienen una propina, tienen el tiempo suficiente ¿para qué? Para complementar la propina, no todos, yo no estoy generalizando, no todos, pero una gran parte, con la venta de droga. Y la venden y la consumen. Esa es la realidad. Es la realidad que además yo constato en los juzgados. No les está hablando un ratón de biblioteca. Les está hablando un individuo que hoy va al juzgado a ver este tipo de situaciones. Somos los únicos que llevamos adelante la lucha contra la bancarización obligatoria, que es la otra pata del tema. Asistencialismo administrado por el Partido Comunista es tener a todos estos muchachos, los niní, que cada vez son más, estructuralizados pobres, fidelizados al partido político a través del dinero y además inmersos en el circuito de la droga para que la cocaína rinda lo que rinde, estos porcentajes de rédito a los que hace referencia Saviano. Vamos a una pausa y volvemos. Vamos, estamos transmitiendo en vivo, seguimos transmitiendo. Amigos, me decía Diego, que está aquí con nosotros, filmándonos, que tenemos localizados, ¿cuántos? 200 convencionales, 200 convencionales. Nos faltan 51. Si no llegamos a 251 convencionales, estamos fritos. Nos vamos. No es viable el Partido Verde Animalista. No es viable esta propuesta, amigos. Es una propuesta muy curiosa. No somos juntavotos. Se nos ha pedido incluso tener un discurso que en algo flexibilice la verdad para tratar de traer algún voto, para tratar de no ser tan cáusticos en el mensaje. Colegas profesionales que están con el partido me han dicho, pero Gustavo, trata de tener una política un poquito más electoralista para aportar algún voto. No es esa nuestra función en la política nacional. No entramos para eso. Es más, no nos voten. No nos voten. Si les molesta la verdad, si les molesta la sinceridad, si les molesta la lealtad, si prefieren al demagogo, si prefieren al mentiroso, si prefieren al que les pinta villas y castillas para un futuro que no es así, vótenlo. Ya lo están votando. Ya tenemos el 95% de los uruguayos que quieren la mentira, quieren la corrupción, quieren el narcotráfico, quieren el asistencialismo, quieren la ideología de género. Muy bien, pero eso sí, aténganse a las consecuencias. Después no me vengan con las marchas de inseguridad. Después no me vengan a protestar que roban las escuelas. Después no me vengan a protestar que hay abusos. Después no me vengan a protestar que hay subversión de los valores morales. Bueno, hay que atenerse al tipo de país que el propio pueblo uruguayo está construyendo. Asuman responsabilidades y pagarán justo por pecadores, como pudo haber pagado ayer mi hijo, que es un militante del PBA, le podrían haber pegado un tiro en la cabeza y haberlo dejado seco. Y sí, pagaré esas consecuencias. Volvemos a la... Seguimos, amigos, por Radio Fénix, y la gente que nos está viendo por Facebook siguió enganchada. Y yo les decía lo siguiente, amigos, y perdonen para los que siguieron por Facebook, pero ahora para los de la radio. Nosotros no entramos en política para ser demagogos y juntavotos.
nosotros entramos en política para hablar con sinceridad, con lealtad, para decir la verdad. Si esa verdad nos cuesta no crecer, si esa verdad nos cuesta que ni siquiera lleguemos a la elección de noviembre porque no llegamos a los convencionales, y si en noviembre hacemos un pozo y ni siquiera podemos aumentar la cantidad de votos, mala suerte. Pero nosotros también somos un desafío. La opción ustedes la tienen. Ustedes tienen la opción. Ustedes tienen la posibilidad de votar a un tipo sincero, que no es un juntavoto, que al contrario, que desenmascara al mentiroso, como lo veníamos haciendo en el bloque anterior. Que se la juega desenmascarando, por ejemplo, la corrupción de la cocaína a nivel del Estado, dando los nombres de quienes promovieron, diciendo, sí, el gobierno de Vázquez y de Mujica son gobiernos de narcoestado. Mujica y Vázquez promueven el consumo. Y yo tengo la fundada sospecha de que les llegue dinero a la cocaína. Claro, no lo puedo comprobar. Si el jefe de la investigación es Tabaré Vázquez. Pero si quienes están investigando el tema del avión y el tema del barco, no me refiero a la fiscal Mónica Ferrero, que sé de su probidad, soy amigo de Mónica, que se juega la vida, pero me estoy refiriendo a otro nivel, porque Mónica llega cuando ya se produjo la exportación. Mónica llega cuando ya pasó por el aeropuerto las 600 valijas sin que la Fuerza Aérea las vea. Yo he pasado por el Aeropuerto Nacional de Carrasco y he sido tratado con mucha antipatía, no irrespetuosamente, pero con mucha antipatía por el personal de la Fuerza Aérea, por la Policía Aérea. Duros. Yo no le pido que me muestren los dientes, pero los vi duros conmigo. Y resulta que estos duros, con los pasajeros, les pasa 600 kilos de cocaína y sale suelto el cuerpo allí un militar a decir que no es la función de ellos. ¿Pero cómo que no es la función de usted? Esto es una cuestión de seguridad nacional. No se tenía que ir Cano. Se tenía que ir Cano, Bayardi, Astori, el fiscal general y el ministro del Interior. Aquí hay un individuo, amigos, que con la arrogancia y la petulancia que lo caracteriza y con la boca media torcida, nos sale a decir que la política criminal y el crimen organizado lo maneja la Fiscalía General, que es el fiscal general. Entonces yo de acá le tengo que decir también con la boca torcida que es un inepto, que se tiene que ir, porque el país es un colador y las políticas de persecución del crimen organizado que ha llevado adelante son un bochorno, la más absoluta ineptitud. El fiscal general se tiene que ir, hay que echarlo. ¡Ya! No me van a tapar el ojo con el procedimiento de Parque del Plata. No me van a tapar el ojo con ese procedimiento que me despierta suspicacias. Un llamado anónimo. Miren, ¿saben una cosa? Yo tengo el derecho a sospechar que la policía sepa perfectamente bien dónde está la cocaína, dónde están las bocas de pasta base, quién las trafica, de dónde vienen. Porque con los números que se mueven, amigos, ¿quién resiste los sobornos de la cocaína? Y qué casualidad que cuando estaba en ebullición todo el tema de las 4 toneladas, una noticia. Aparecen allí en Parque del Plata, a 6 cuadras de casa, a 6 cuadras de mi casa, un procedimiento que naturalmente se lo notifican después a Mónica. A ver, los policías, amigos, juegan con los fiscales. Y tengo experiencia en materia de fiscalía desde 1980, desde el 25 de junio de 1980. El policía le hace llegar a la fiscalía lo que el policía quiere. Le da los datos que quiera. Maneja el guardián como quiera. Y todavía tenemos una Suprema Corte de Justicia. Bueno, la nómina es larga en el país, ¿no? Todavía tenemos una Suprema Corte de Justicia que suelta el cuerpo y dice que no controló el guardián, ¿no? Digo, la contracara, la policía y el fiscal general, porque Ministerio del Interior y Fiscalía General en este momento están conectados
están en una relación simbiótica, están, vamos a utilizar la metáfora, montados. Y nos quedamos por ahí, solamente decimos montados. Van montados. De forma tal que la responsabilidad en el guardián la tiene también el fiscal general, sin lugar a ninguna duda. Ahora, en el campo, ojo, están montados en la parte tecnotrónica, en la informática, pero en el campo, el policía que recorre, que se conecta con el soplón, es más, que le da droga al soplón. Que le da droga al soplón. Ojo que cuando yo digo una cosa tengo prueba, ¿eh? Te digo por la duda. El policía que le da droga al soplón, porque el soplón es un consumidor, y entonces le delata dónde están las bocas, tiene un conocimiento en la trinchera, sobre el campo, el teatro de operaciones. El fiscal está en el escritorio. Es como en la guerra. El general que está en el Estado Mayor, ahora a través de las cámaras, lo vemos en la televisión y en los informativos, mirando cómo actúan los soldados en el campo, por los drones, por los satélites, patatí, patatá, pero el tipo está en un escritorio. Ahora, el que está en el campo de batalla es el policía en este caso, y allá en el caso de la metáfora, el caso del ejemplo del militar, el militar que está allá en Afganistán, en Kandahar, o que está en Siria, o que está en Colombia, o que está el agente de la CIA que está en Venezuela trabajando en la muchedumbre o con los políticos de oposición, tratando de voltear al gobierno del criminal y corrupto Maduro que hace negocios con el Frente Amplio, que hace negocio con el Frente Amplio, que le está debiendo a los tamberos, a no olvidarse. Bien, y que el 26 de marzo no quiso investigar. Bien, entonces les decía que el fiscal no está en la trinchera. La fiscal no conoce el boliche aquel que vende pasta base. No. Lo conoce cuando viene el policía y se lo dice, cuando quiere. Y si no quiere, no se lo dice. Entonces, volvemos al tema de la incautación esta, que qué casualidad que además todos los informativos desviaron la atención del tema del contenedor inmediatamente a Parque del Plata, al procedimiento de Parque del Plata. Surtió el efecto que se buscaba. Naturalmente ustedes me dirán, son conjeturas, o no te viene nada bien. No es que no nos venga nada bien. Conocemos el paño, tenemos experiencia, y por eso se la queremos transmitir a ustedes. Ahora, el tema fundamental es cómo hacer para investigar las conexiones que pueda tener el narcotráfico con el sistema político, cuando el sistema político se blindaje, cuando genera la maquinaria de impunidad. ¿Cómo investigar al gobierno cuando el gobierno se blinda y es el propio investigador? ¿Qué es lo que nos sucede aquí en el Uruguay? Yo escucho, por ejemplo, a la falsa oposición, a los cómplices, ¿no?, de todo esto, al Partido Único del Nuevo Orden Mundial. Porque, fíjense, saltando de una cosa a otra, en los grandes temas actúan en bloque. ¿Fue a votar Talvi contra la ideología de género? ¿Fue a votar Lacalle contra la ideología de género? ¿Fue a votar Martínez contra la ideología? No, que va a ir a votar si es el que la promueve. ¿Y la ideología de género la promueven quiénes? Los grandes grupos elitistas, los grandes grupos de inversión, que ya hemos dado los nombres y lo reiteramos. ¿Vieron cómo en los temas modélicos, en los temas estructurales, el Partido Único del Nuevo Orden Mundial se evidencia como tal? ¿Vieron cómo tiene el respaldo de la ONU? ¿Vieron cómo tiene el respaldo de todos los organismos internacionales que son globalistas, que van contra la Constitución de la República, que quieren disolver la Constitución de la República? Y qué casualidad que los mismos que están en el tema de la droga, es decir, el mismo sistema que apaña la cocaína imbricada en el sistema financiero, es el que le da para adelante a la ideología de género. Sí, es el mismo. Es el mismo. Y ya di los nombres. Y los pueden buscar, ustedes pueden chequear las conceptualizaciones nuestras. Entonces no me hablen de alternativa,
no me hablen de cambio. Por allí la calle dice, voy a derogar la ley de inclusión financiera, la parte de la obligatoriedad. Falso. Es lo mismo que dijimos con respecto al contrato ROU-UPM. ¿Vieron cómo con el contrato ROU-UPM también están en lo mismo? ¿Vieron cómo con respecto al sistema asistencialista están en lo mismo? Y yo lo decía y ahora lo reitero. El pueblo uruguayo, en su gran mayoría, está contento con esta nube de gases. Es que el Fraude Amplio se encargó de degradar tanto al uruguayo, y sobre todo al uruguayo joven, y sobre todo al uruguayo joven académico. Ojo al gol. Miren que tanto el lumpenaje que queda al margen de la educación, y voy a hablar clarito, no tengo problema que me llamen discriminador, las cosas por su nombre. Si tú degradás a una población, si tú lumpenizás a una población, si tú le sacás la conciencia de su estado de situación, si tú le extirpás o le eliminás la capacidad de abstracción para unir causa-consecuencia, lo lumpenizás y forma parte de una tribu a la cual hay que llamarle lumpenaje. Mal que pese. Punto. Pero el lumpenaje, preocupado por temas triviales, totalmente al margen de los temas que afectan su vida, su esencia, no está muy distinto del académico que a través de la academia mercenaria, que se alinea en la agenda globalista de la ONU, vale decir, de estos grupos inversores internacionales que digitan el mundo, tal cual lo acabamos de ver, y en los que están obviamente influyendo los carteles de la droga, también están en la misma. También están indoctrinados. También son ratones de laboratorio. También son material de experimentación. Y ahí está Soros, Rockefeller, las fundaciones, Open Society, detrás de toda esta agenda globalista. La ideología de género, ¿qué hace? Masacra la Constitución de la República. ¿Por qué masacra la Constitución de la República? Y lisa y llanamente, porque la Constitución de la República concibió la familia heterosexual. Habla de padre, madre e hijos. Es decir, la familia en la que se procrea. Que después hay otros institutos, productos de situaciones sociales, pero que se insertan en la familia heterosexual, como es el de la adopción, no cabe la menor duda. Y que después vienen situaciones tecnológicas y científicas nuevas, como la concepción in vitro, también, pero en el contexto de la familia heterosexual de la Constitución de la República, artículo 41, 40, 41 y 44. ¿Qué pasaba con el matrimonio gay? ¿Qué pasaba con la ley de trans? Que son inconstitucionales. Que si hay una modificación, si la gente me dice, pero no tenemos que seguir pensando como en 1830, perfecto, está bien. Por ahí, la gran mayoría lo demostró. Hay que tener matrimonio gay, hay que tener ley trans, como lo quieren la gran mayoría de los uruguayos, pero respetando la Constitución de la República. No permitiendo que al político electoralista bandido, sorteando la Constitución de la República, saque leyes inconstitucionales. Por ahí el pueblo uruguayo está demostrando que quiere bancarización obligatoria. Por algo yo no estoy llegando a la firma. Pero la bancarización obligatoria es inconstitucional, porque va contra la libertad, artículo 8 de la Constitución de la República. Porque va contra la propiedad privada. Porque me obligan a un contrato de adhesión que me sacan la plata prepo. Entonces lo que había que hacer es modificar la Constitución. ¿Qué quieren los globalistas? Que no se respete la Constitución. Es más, crean una cantidad de organismos y crean estructuras jurídicas supraconstitucionales. Es decir, que la ponen por encima de la Constitución de la República. Los contratos de inversión son institutos supraconstitucionales por imposición, porque nos dejamos, porque aceptamos la sodomización globalista.
Y somos pocos los que hablamos de sodomización globalista. Y en el caso de Manini, que tuvo un discurso cuando se fue de comandante, que era afín a esto que yo estoy diciendo, cuando llega al campo político, cuando llega a las trincheras de la política, abandona la posición soberanista y se pliega a la condición internacionalista. ¿Con qué? Con el contrato ROU-UPM, lamentablemente, con el contrato ROU-UPM. Baja bandera con el contrato UPM. Si bien es cierto, no la bajó con la ideología de género, fue a votar como fui a votar yo, sí la baja con el contrato ROU-UPM. Y acepta entonces que un contrato inconstitucional, con una clase política que quiere ese contrato, que además es un contrato criminal, no se opone decididamente. Termina haciendo unas puntualizaciones con respecto al impacto ambiental. Impacto ambiental, amigos, que nosotros tenemos todo el derecho del mundo de sospechar sobre su irregularidad. Mire, el otro día tuiteaba Martín Terra, un amigo, un hombre muy instruido, investigador, de la empresa Sigma. Y yo voy a tomar el tema Sigma. Sigma debería ser investigada por los fiscales de nuestro país. Sigma es un estudio, es una consultora de proyectos de medio ambiente. Y ustedes saben que, curiosamente, a partir del momento en que Nario es el director de la Dinama, Sigma aparentemente, yo no tengo la certeza porque no soy fiscal, se dice que empezó a tener mucho más proyectos y que empezó a generar mucho más renta, es decir, empezó a ganar más ese estudio. Y por ahí se ha mencionado, lo menciona Martín, y a mí me llegó también la información por un inversor que me trajo un tema respecto a la eliminación del vertedero allí en Cochabamba, que aparentemente, presuntamente, sospechosamente, yo tengo que usar todos estos adjetivos para prevenir una denuncia, podría en condicional, tener intereses económicos en esa empresa, nada más y nada menos que el director de la Dinama, Nario. Claro, entonces usted empieza a ver que en cada parte, en cada chacra del Estado hay un elemento del Frente Amplio que eventual e hipotéticamente, aparentemente, sospechosamente, indiciariamente, tendría conexión con una empresa privada que aparentemente, sospechosamente, empieza a ganar más. Bueno, con esos niveles de corrupción aparente, sospechosos, es imposible hablar de programas, es imposible hablar de futuro. Tenemos que limpiar. Y la pregunta es, ¿quién va a limpiar? ¿Qué institución tenemos hoy libre de sospecha para poder limpiar? ¿Cómo vamos a creer en las promesas de limpiar el país en el Frente Amplio, que es la asociación para delinquir que nos gobierna, que fue amparada por blancos y colorados a través de la maquinaria de impunidad? ¿Quién va a creer en el Partido Nacional, que ha sido el brazo derecho del Frente Amplio, en la impunidad, en la corrupción y en el contrato ROU-UPM? ¿Pero quién va a confiar en Talvi, que es un producto del sistema financiero con las características que acabamos de dar del sistema financiero? Hablando de la cocaína, el rédito de la cocaína llegando a los banqueros en la cúspide del narcotráfico. ¿Quién va a creer? Que sigue con el discurso de los 136 liceos, por supuesto. Ahora, que se dé cuenta qué está pasando en la puerta de los liceos y en el interior de los liceos. Porque tal vez esos 136 liceos sean 136 liceos donde se consuma cocaína y pasta base y marihuana. ¿Qué vamos a hablar de los liceos cuando tenemos esta guerra, cuando tenemos este nivel de putrefacción institucional que vive el país? ¿Cuál es el desvelo que tiene que tener hoy un candidato a la presidencia de la República serio, honesto, leal, con una visión de estadista? ¿Saben cuál es? ¿Con quién cuento? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para desbaratar estas organizaciones mafiosas enquistadas en el poder? Ese es el gran desvelo. Segundo,
Y si lo empiezo a hacer, ¿quién cuida a mi familia? ¿Quién me cuida? ¿Cuál va a ser el custodia en el que yo crea? Ese es el tema. Miren, amigos, este es el tema vital, este es el gran terror que tiene un candidato honesto. El otro, el que viene a vender humo y a acompañar y a mantener y a hacer más de lo mismo, no se va a preocupar. Al contrario, va a estar financiado por los carteles, va a estar protegido por los carteles. Ahora, el que viene a querer limpiar, dice, ¿y el primer día que yo me meta con un cartel, qué le puede pasar a mi familia? Ese es el verdadero problema. ¿Vieron que todo es mentira lo que le venden? ¿Vieron que todo es mentira lo que le venden? ¿Vieron qué importante que es tener un tipo, aunque sea con 3.075 votos en la política, diciéndoles la verdad? Pónganse por un minuto en el pellejo de un verdadero candidato a la presidencia que quiera hacer un trabajo patriótico y honesto, que se quiera meter con los problemas reales del país. Y uno de los problemas reales del país son la cocaína y los banqueros, metidos además en el aparato represivo. ¿De qué custodia te va a creer? ¿Quién va a ser el custodia que se resista a una coima de 20 o 30 millones de dólares por pegar un tiro en la cabeza al presidente que esté limpiando y luchando contra la cocaína? Y eso pasa a nivel mundial. Y ahí están los magnicidios, ahí tienen la cantidad de presidentes muertos, ahí tienen los sesos de Kennedy volando por el Lincoln Continental y a, ¿cómo era? Jacqueline juntándole los pedazos de masa encefálica. Y no digo que sea por tema de la cocaína, pero digo lo sencillo que son los magnicidios. Isaac Rabin, por ejemplo, entre otros, o los opositores de México, que en este momento no me acuerdo el nombre. Y ese es el gran tema, amigos. Ellos saben eso. En este libro está. Yo lo decía en la audición anterior, en la de las 9. ¿Saben cómo nos llaman los sicarios y los capos de la cocaína? A nosotros, a los ciudadanos comunes, al hombre que tiene una vida normal. Maricas. No por la parte sexual, no por homosexualidad. Maricas. Por temerosos, Y claro, ¿cómo no va a tener miedo? Fíjense lo que son las cárceles de Brasil. Yo le pasaba ayer a Enrique unos videos de las cárceles de Brasil, trabajando los forenses, como armando un puzzle con los pedazos de cuerpo, cabeza, piernas, troncos, después de la matanza en las cárceles, de la lucha entre los carteles. De los peones de los carteles. A no confundirnos, porque yo hice una lectura más temprano de cómo se habían repartido, los grandes capos. Ustedes nunca olviden lo siguiente. Guerras, cocaína, todo lo que produce grandes ganancias, son negocios financieros. Y en los negocios financieros, el banquero se sienta a la mesa, chupando y comiendo de lo mejor. Por ejemplo, en el Banco Internacional de Pago en Basilea, frente a la estación de tren de Basilea, donde se armaba, por ejemplo, toda la ingeniería financiera de la Segunda Guerra Mundial, donde Goldman Sachs recibía dinero de los bancos judíos de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, para armar la Wehrmacht, para armar las SS, para armar las SA, para planificar la Blitzkrieg. Los recibía de allí. Y con los narcos se matan los peones. Pero fíjense lo que dice el libro de Saviano en la página 43. Ya lo leí para los de la primera tanda. Muchos testigos cuentan que en 1989 el Padrino convocó en un complejo turístico de Acapulco a todos los narcos mexicanos más poderosos de la época, mientras el mundo se preparaba para la caída del muro de Berlín, mientras se enterraba un pasado hecho de hermanos divididos y sufrimientos de Guerra Fría, telones de acero y fronteras insuperables. En esta ciudad del sureste mexicano, sin hacer ruido, se planificaba el futuro del planeta. El Padrino decidió subdividir la actividad que controlaba y asignar sus diversos segmentos a los traficantes en los que la DEA todavía no había puesto los ojos. Es decir, acordaban, dividían el mundo, asignaban roles, creaban mercados
de antemano, como sucede hoy en el Club Bilderberg, al cual pertenece Walros, el hombre de Puebla que defiende a Graciela Villar. El Frente Amplio va a repartir la torta como Graciela Villar divide oligarquía con pueblo, y como el gobierno del Frente Amplio beneficia a Walros, yo tengo que pensar que a los ojos de Graciela, este Bilderberg, dueño de un banco, dueño de una aseguradora, dueño de UTM, es pueblo. Está en el mismo nivel que los cantegriles que rodean la ciudad de Montevideo y que llevan el 12% de los uruguayos. Yo tengo miedo de pasar allí por los cantegriles periféricos, ahí en Colón, por ejemplo, en Lesica, y encontrarme en una casilla a Walros. Digo esto por lo que dice Graciela Villar. Se ríe Federico, para quitarle un poco de dramatismo a lo que es verdaderamente, amigos, dramático. Verdaderamente dramático. Somos un narcoestado. El sistema político está transversalizado por la cocaína y el narcotráfico. No hay quien lo investigue, ni habrá quien lo investigue. Y si nosotros seguimos embromando mucho, aparecemos en cualquier momento en el pantanoso flotando, ¿no? Porque con estos nenes... ¿Cuánto me queda? Un minuto. Hay una parte acá que a ver si en este minuto la puedo encontrar. Miren, dame este minuto, a ver si... Dice así, está hablando un capo mafioso. El mundo de los que creen que se puede vivir con la justicia, con las leyes iguales para todos, con un buen trabajo, la dignidad, las calles limpias, las mujeres iguales a los hombres, es solo un mundo de maricas que creen que pueden engañarse a sí mismos y también a quienes los rodean. Las chorradas sobre el mundo mejor dejémosela a los idiotas ricos que se compran ese lujo, el lujo de creer que el mundo es feliz, en el mundo justo, ricos con sentimiento de culpa o con algo que esconder. Quien manda lo hace y basta. O bien puede decir, en cambio, que manda por el bien, por la justicia, por la libertad. Pero esas son cosas de mujeres. Dejémosela a los ricos, a los idiotas. Quien manda, manda y punto. Y después continúa, no me da el tiempo, manda y punto se refiere que al que manda matando y jugándosela a la vida. Es decir, a las leyes del narcotráfico, a las leyes que vemos hoy en San Carlos, por ejemplo, que salen las bandas y se matan, porque están absolutamente jugados, pero son peones del sistema financiero. Gracias, amigos.